Bueno, pues aquí os comparto el audio que le envié a Mónica, ya lo conocéis, es una invitada frecuente de mi canal. Ella es tarotista y básicamente pues le propuse hacer una sesión con ella de lectura del tarot, pero es enfocada específicamente en el tema de mi salud en general, para ver qué información le sale, e irla contrastando y bueno, sin más, os dejo aquí con su grabación. Hey, ¿qué tal todo? Te comento un proyecto que estoy haciendo en mi canal de YouTube. ¿Sabes el tema del biohacking? No sé si conoces eso. Consiste en el tema de mapear la salud de forma exhaustiva y mirar pues dónde hay que reforzarlo y tomarse la salud como si fuera una especie de proyecto científico, como si no fuese un ordenador con hardware que puede ser reparado y optimizado para alojar mejor el software, que viene a ser como lo que es la mente espíritu, por así decirlo. Bueno, pues buscar en YouTube lo que es el biohacking y te sale toda la información. Y yendo al grano, yo llevo en este tema del biohacking y lo que es la salud extrema desde hace varios años. Y desde que tengo un problema de salud respiratoria que me estoy mirando, lo tengo, digamos, acentuado. Y los médicos dicen que es asma, porque yo de pequeño fui asmático, pero me hice varias pruebas y dicen que cuadra con el asma. Digamos que hay síntomas que no cuadran del todo. Un infierno. Aquí en el otro, y eso no corresponde del todo con un asma normal, y otros síntomas como expectorar mucho poco, tiene el pecho un poco cargado, y no sé, los médicos están un poco que no saben qué decirme. Y entonces he tenido esta idea de meterme a full con el biohacking y hacerme todas las pruebas médicas, todas las analíticas de sangre, todo, mapear todo de forma exhaustiva. O sea, toda la información que te pueden dar desde sangre avanzado, sabes que de ahí se saca muchísima información, y también test genéticos, epigenéticos, marcadores del envejecimiento, cómo está mi edad biológica de forma real con las mitocondrias, con los telómeros, con todo esto, y bueno, llevarlo de una forma exhaustiva y comprar stacks de suplementos adaptados a mi perfil, cambiar mi alimentación, comer solo lo más adecuado y hacerlo todo de forma muy exhaustiva para sanarme estos problemas de salud respiratoria que tengo desde siempre. Y digamos que nunca tuve como un diagnóstico claro, porque te digo, son los médicos es asma, pero que no cuadra del todo, y eso es algo que arrastra desde toda la vida, que es crónico, y los médicos pues dicen eso, que el asma es una enfermedad crónica incurable, pero yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. A mí me parece que tiene que ver con la inflamación crónica y con otras cosas, por ejemplo, estrés cronificado y cosas así, o defensas bajas, y creo que va por ahí los tiros, que si cambias esas condiciones, que se puede mejorar bastante. Y nada, que voy a lanzar este proyecto de hacerlo todo público en mi canal, todo este proceso. Entonces te quería preguntar si te parece bien. Eh, esta semana, cuando tú quieras, te metemos una entrevista, una sesión contigo, pues mirando todo lo que es el tema de mi salud, porque así lo complemento y digamos que hago como de forma complementaria. Voy a hacer todas estas pruebas médicas que te dije, de análisis de sangre y demás, y lo voy a compartir en el canal. En plan, mira, esta es la base, yo parto desde este nivel, y contrastar eso de forma paralela con lo que veas tú, con tu trabajo, de forma complementaria, no sustituyente, pues me parece muy interesante, porque primero voy a acordar una cosa, después la otra, y ver si hay coincidencias entre una información médica científica y la que tú tengas de forma intuitiva. Pero claro, a ti no te voy a pasar ninguna data, solo lo que te he dicho ahora, pues es el punto de partida realmente básico. ¿Sabes? No te he contado nada especialmente importante comparado con lo que puedes sacar de los test médicos. Y ya me dices cómo ves esta idea. Igual te la podría pagar, porque igual ya es una propuesta más personal y no sería tanto como hicimos antes una entrevista para dar a conocer tu trabajo, ni una entrevista para hablar cosas del tarot, y nada así. Ya sería como más personal, y bueno, también te sirve a ti porque das a conocer tu trabajo de primera mano con un ejemplo práctico y muy concreto, y compartirlo puede ser interesante para toda la audiencia, por lo que te he comentado.
y a veces, como ves tú la idea, aquí vamos. Te lo puedo pagar si me dices el precio, si es necesario, pues adelante, estar bien. Que también te digo que estoy algo flojo de pasta últimamente, que tengo muchos gastos y estoy como con las ventas online, pues estoy haciendo como una transición para pasarme por completo al tema de creación de contenidos y todo lo que es hacerme un Patreon y todo esto. Y eso tiene más potencial, entonces es como que estoy así, ¿sabes?, saltando una cosa a otra. Y me conviene estar con una mentalidad más de ahorro. Pero bueno, que como tú lo dejo a tu criterio, a tu elección o como tú quieras proceder y tú me cuentas qué te parece la idea. Venga, un abrazo. Y nada, le mandé esto a Mónica y ella me respondió que le parece todo muy interesante y que podemos hacer la sesión para subir el vídeo el próximo mes, o sea, será dentro de unas semanas, seguramente ya lo tengamos hecho y lo subiré, formará parte de esta saga de su propio Hacking Me y lo voy a contrastar pues con más cosas que voy a hacer, que tengo en mente. Y bueno, más me cuenta Mónica, nada, que no hace falta que le pague, que me ayuda con otras cosas, pues perfecto, muchas gracias Mónica. Y nada, quedamos que ya lo iremos mirando y cuando lo tenga pues ya lo subiré.